Parece mentira que, con lo curiosos que somos todos, la historia de la curiosidad siga siendo tan desconocida para muchísimas personas, sociólogos incluidos. Eso es aún más difícil de entender si tenemos en cuenta que se trata de una historia muy curiosa. Aquí no pretendemos explicarosla entera. Nos centraremos en una sola modalidad: la curiosidad intelectual, que es la que ha hecho posible el surgimiento tanto de la ciencia moderna en general como del área científica concreta que llamamos sociología. Desde nuestra mentalidad moderna, estamos acostumbrados a considerar la curiosidad intelectual como una virtud. En los medios académicos y científicos, esta predilección por la curiosidad, entendida como espíritu de apertura e interrogación, se acentúa especialmente. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton se presenta en estos términos: el instituto existe para animar y apoyar la investigación estimulada por la curiosidad en todos los campos de las ciencias y de las humanidades. Lo afirma con la autoridad que le confiere haber albergado a 33 premios Nobel y al 70% de los matemáticos que han ganado la prestigiosa medalla Fields. Pero quizá es en la sociología donde la devoción por la curiosidad alcanza uno de los niveles más altos. Peter Berger, el autor de la mejor introducción a la perspectiva sociológica jamás escrita, caracteriza al sociólogo ideal como una persona con un interés enorme, infatigable y descarado por los hechos ajenos, y nos empuja a dejarnos llevar por esa curiosidad que acapara la atención de todo sociólogo. Sin esta voluntad de saber, de hacerse siempre nuevas preguntas, al sociólogo le faltaría el primer requisito imprescindible para poderse plantear el conocimiento del mundo social. En sociología, la curiosidad es, según el caso, bien vista, incluso cuando la palabra se utiliza con connotaciones negativas. El verbo castellano curiosear, por ejemplo, puede querer decir meterte donde no te llaman, meter las narices en los asuntos de los demás, querer saber aquello que no tienes derecho ni permiso para saber. El sociólogo, como el periodista o el detective, muchas veces debe ser indiscreto y un poco chafardero, traspasando el umbral que delimita lo que es permisible o no es permisible saber. ¿Por qué debe hacerlo? Pues porque hay intereses poderosos dentro de la sociedad para ocultar determinadas realidades que a menudo se ocultan porque son esenciales a la hora de entender el verdadero funcionamiento del juego social. Por tanto, el sociólogo debe asumir el reto de interrogarse sobre estos aspectos ocultos, no directamente aparentes de la realidad. Debe desconfiar por principio de las definiciones oficiales. Esta fascinación por la curiosidad que caracteriza especialmente a nuestro gremio, quizá explique por qué los sociólogos hemos destinado tan poco tiempo y muy escasos recursos a intentar estudiarla sociológicamente. En general, las personas no acostumbramos a analizar de manera nada crítica aquello que nos fascina. Pero si esta vez lo hiciéramos, ¿qué nos encontraríamos? La curiosidad intelectual no ha disfrutado en otras épocas de su buena imagen actual. De hecho, durante siglos, en Europa, la curiosidad intelectual se veía muy mayoritariamente como un vicio y de los más perniciosos. En la concepción medieval del mundo, fuertemente influida por el cristianismo, encontramos la idea de los 7 pecados capitales: la ira, la soberbia, la lujuria, la pereza, la gula, la avaricia y la envidia.
En este esquema, el pecado por excelencia es la soberbia. Es el pecado que lleva a cometer el resto de pecados. En la discusión que hacen los autores medievales de los distintos niveles de soberbia, el primero y el de consecuencias más graves resulta ser la curiosidad. El ejemplo clásico de esto lo tenemos en el libro del Génesis, en los conocidos pasajes sobre el pecado original y la expulsión del paraíso. Eva no puede resistirse a la tentación de la serpiente y desobedece el mandato divino que le impedía probar el fruto que cuelga del árbol del conocimiento del bien y del mal. A continuación seduce a su compañero Adán para que también lo haga. Por tanto, el primer pecado del que tenemos constancia es un pecado de soberbia. La serpiente, que representa al diablo, dice que si osan comer el fruto prohibido serán como Dios, y más concretamente, un pecado de curiosidad. Al run-run interior de ¿qué pasaría si?, se suma la insistencia de la serpiente en que se les abrirán los ojos y serán conocedores del bien y del mal. Pero en cambio, una de las pérdidas más sensibles que se derivan de esta infracción es la que experimenta Adán al dejar de tener acceso al conocimiento perfecto de las cosas que poseía hasta entonces. Significativamente, a Eva jamás se le presupuso esta capacidad. El saber clarividente se consideraba un atributo masculino, mientras que la curiosidad malsana se asociaba con la figura femenina. En la medida en que el hombre cede ante la tentación de la curiosidad y se deja fascinar por ella, pierde la capacidad que anteriormente tenía de conocer el mundo de forma completa e inmediata, sin que necesitara efectuar esfuerzo alguno. Quien actúa movido por la curiosidad no halla el camino del conocimiento, sino que literalmente se extravía. El afán desmesurado por conocer atenta contra la idea de que hay ciertos saberes reservados a Dios, omnipotente y omnisciente, y que no son ni deben ser accesibles para las criaturas humanas, limitadas en ambos aspectos, además de débiles y mortales. El sirviente no puede pretender nunca ser como el amo. Non plus ultra, no irás más allá. El gusanillo de la curiosidad es algo que, si aparece, puede carcomerlo todo, porque hay cosas que son secretas y es bueno que lo sigan siendo, y otras que solo deberían ser accesibles para una pequeña minoría, que son los que salvaguardan la interpretación ortodoxa de estas creencias y aseguran y vigilan su transmisión. Los miembros de esta reducida élite hacen la doble función de ministros del culto y de maestros de doctrina. Una doctrina que, por lo que respecta a la gran masa, se debe procurar que sea sencilla y eficaz y que consiga el objetivo principal de mantenerlos mansos y quietos. Garantizar la estabilidad contribuye decisivamente a perpetuar el orden. La curiosidad, por contra, se considera desestabilizadora y, como tal, generadora de desorden. Se la considera voluble, inquieta, caprichosa, fantasiosa, indócil, licenciosa, todos y cada uno de los tópicos y prejuicios tradicionales sobre las mujeres. Dejarse tentar significa abrir una vía de extraordinaria potencialidad subversiva. Campando a sus anchas, la curiosidad es capaz, en último término, de desestabilizar la estructura completa de poder montada sobre las tres patas del misterio, el ministerio y el magisterio. Por eso suscita animadversión entre las autoridades religiosas del pasado. La curiosidad les provoca hostilidad, porque es vista como una provocación hostil. Aparte de lo expuesto hasta ahora, hay otro motivo que explica la extraordinaria reticencia del cristianismo tradicional ante la curiosidad. No hay que perder de vista que la humilitas, la humildad, se considera la principal virtud cristiana. Detrás del ataque contra la curiosidad, entendida como soberbia inadmisible, hay también una crítica profunda de la arrogancia de los sabios y de su tendencia a pretender distinguirse de la gente sencilla, a menospreciarla y a querer dominarla.
Son muchos y muy destacados los autores del cristianismo medieval que comparten este punto de vista. A menudo lo hacen inspirados por San Agustín, que alerta contra los peligros de la curiositas, la cual considera una manifestación de la concupiscencia del pensamiento propia de aquellos investigadores que solo desean conocer por el mero hecho de conocer, actitud para él del todo condenable, claro. Siglos más tarde, el mensaje se reitera una y otra vez. Hasta que no remitió esta aversión a la curiosidad intelectual, hasta que la visión del mundo que la sustentaba no empezó a escardarse, no se dieron las condiciones necesarias para favorecer la eclosión plena de la ciencia moderna. El tránsito de las viejas concepciones a las nuevas, así como la progresiva despenalización de la curiosidad que lleva asociada, no se hizo fácilmente ni fue rápido. Algunos de los principales representantes del humanismo renacentista, como los mismos Erasmo o Montaigne, todavía tenían muchas reservas hacia la curiosidad. Solo entrado el siglo XVIII se empieza a invertir la perspectiva de una forma que después será ya irreversible. A partir de entonces, cada vez más claramente, la curiosidad intelectual aparece como la apreciada virtud que hoy tenemos en tanta alta estima. Tanto es así que el filósofo Kant condensó el nuevo espíritu de la época cuando a la pregunta ¿qué es la ilustración?, respondió con la máxima clásica sapere aude, atrévete a saber, una reivindicación en toda regla de la libertad de investigación en la gestación del conocimiento. A finales de aquel siglo, las revoluciones americana y francesa hicieron evidente aquello de que otro mundo es posible en el terreno de la organización política y social. En paralelo y sobre todo con posterioridad a estos dos procesos de cambio a gran escala, se fue imponiendo la visión de que la sociedad era una realidad construida por los humanos que podían modificarla, deshacerla o rehacerla según su libre voluntad. Dicho con otras palabras, la concepción del orden social se secularizó cada vez más por comparación con aquella anterior, según la cual todo estaba diseñado por Dios y era, por tanto, inalterable. Al mismo tiempo, el saber en relación con otros sistemas de organización colectiva se intensificó de manera extraordinaria. Por una parte, gracias a los avances de los viajes de exploración que traían cada vez más conocimientos de comunidades geográfica y culturalmente alejadas respecto de la europea. Por otra, por los avances de la historiografía que ponían de relieve las diversas formas de organización social propias del pasado. Todo ello ayudó de forma decisiva a relativizar todavía más el statu quo existente. A partir de entonces, la curiosidad intelectual ganó su última batalla al hacerse legítimamente extensible al universo social y político. Un requisito indispensable para posibilitar el surgimiento de una ciencia de la sociedad genuinamente moderna, como quiere ser la sociología. En efecto, nuestra disciplina no puede existir allí donde la curiosidad está proscrita. Solo puede hacerlo allí donde está prescrita. Sin esta transformación de antiguo vicio a nueva virtud, la sociología no solo jamás habría nacido, sino que ni tan solo podría haberse concebido.